Bien, seguimos en la mañana. Gracias por estar con nosotros y vamos a empezar a conversar sobre estos temas que acostumbramos en la revista, temas que tienen que ver con la coyuntura, lo que está ocurriendo en el país, en el mundo, y también estas ocasiones especiales en las que tenemos que recordar, por ejemplo, algunos detalles de nuestra convivencia que son importantes. La pobreza, por ejemplo. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Antes habían discusiones de qué es ser pobre. No tener auto, no tener casa, vivir en alquiler, un departamento con dormitorio, living, comedor, un baño, 2 baños. ¿Qué es ser pobre? Una casa pequeña, servicios básicos definen si eres pobre o no, ganar cuánto, tener trabajo seguro. ¿Qué es ser pobre? Bueno, vamos a conversar sobre esto, pero además también hablar de otros detalles de esta jornada y de lo que hacen algunas instituciones del mundo sobre el tema de la pobreza y la alimentación además. Nos acompaña el día de hoy Fernando Aramayo, él es coordinador de programas y gestión institucional del PNUD en Bolivia. Fernando, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos de verdad. Sé que están con agenda apretada y gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Como siempre, un placer participar de tu programa y poder compartir algunas reflexiones sobre un tema que, como acabas de mencionar, realmente tiene prioridad en cualquier agenda, en cualquier momento y sobre todo en el tiempo actual. Bien, a propósito de eso, ustedes también han trabajado y tienen un material sobre la pobreza en Bolivia. Han hecho una investigación importante que muestra también, por ejemplo, niveles de pobreza, zonas y cantidades, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bueno, como tú sabes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo viene trabajando desde su fundación todo lo relacionado a la agenda de desarrollo. Naturalmente el tema de pobreza es un tema que tiene que ser atendido porque, como tú bien mencionabas al inicio, estimado David, no podemos hablar de pobreza sin tocar la multidimensionalidad de los temas que has planteado, sobre todo en un contexto como el actual que nos ha planteado desafíos a nivel regional. Date cuenta tú que estamos en un momento muy crucial porque tenemos una situación de desigualdad, no solamente en la región, sino en el planeta, y naturalmente Bolivia no ha sido ajena a esta situación. Y esto hace parte, naturalmente, de la prioridad de temas y del conjunto de temáticas que el PNUD en Bolivia viene trabajando, que no tiene que ver solamente, como tú bien mencionabas, con el tema de ingreso, tiene que ver con temas como movilidad social, con temas como cambio climático, transición energética, empleo, gobernabilidad, gobernanza, género, interculturalidad, juventud. El concepto de pobreza es multidimensional y hoy en día tenemos que también sumarle otro tipo de perspectivas, como el de la vulnerabilidad, por ejemplo. Bien, entonces, si son muchas variables, ¿cómo definimos quién es pobre o qué es ser pobre? Hay diferentes métricas para poder hacer un análisis de la pobreza, ¿no? Las tradicionales estaban centradas en lo que se llama la pobreza monetaria, que utilizaban estas líneas de pobreza que proponían que a partir de cierto nivel de ingreso o de disponibilidad de recursos para el gasto diario, si tú tenías menos de eso, eras pobre, y a partir de eso se ve el concepto de intensidad, severidad, es decir, hay pobres moderados, hay pobres extremos. Los extremos, aquellos que no pueden cubrir siquiera su alimentación. Y los que están por encima son no pobres, pero hay gente que está muy cerquita de esa línea de pobreza monetaria, que es población en situación de riesgo, de vulnerabilidad, que como por ejemplo sucedió con el COVID, frente a un gasto, como el gasto catastrófico que representaba enfrentar enfermedad de COVID, te vuelves pobre, ¿no? O en situaciones como la que tenemos ahora, con alta informalidad, desempleo, contracción económica. También hay la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, que habla de el acceso a algunos bienes y servicios básicos, la calidad de la vivienda, etcétera. Pero últimamente se ha innovado en la medición de la pobreza desde la perspectiva de las métricas multidimensionales del bienestar. Y hablamos de pobreza multidimensional, de vulnerabilidad multidimensional, de indicadores compuestos como los que hemos ido trabajando en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dan cuenta también de cuál es la necesidad de entender desde una perspectiva multidimensional, integral, compleja, completa, la situación de pobreza, como tú bien mencionabas al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que te hace pobre?
el tener alimento y ropa te saca de la pobreza, no, naturalmente no. En los tiempos actuales, la brecha digital, no tener acceso y oportunidades de conocimiento, acceso a tecnologías, no poder acceder, por ejemplo, a una conexión eléctrica, a Internet, también son las otras dimensiones de la pobreza. Bueno, qué importante. Antes no estaba considerado el tema del Internet, hoy sí, también es un parámetro entonces hoy día. Completamente, ¿no? Y entramos también a definiciones un poco más específicas sobre, por ejemplo, empleo. Antes no teníamos temas de empleo digital. Entonces puede ser que tú tengas un empleo digital, pero que estés trabajando en condiciones no tan adecuadas en tu propio hogar. Entonces eso también habla de la calidad del empleo que tienes, a pesar de tener empleo digital. No sé si me explico, ¿no? Entonces hay otras complejidades que tienen que ver también con situación de carencia y con estas definiciones de pobreza. Qué importante. Ahora, Fernando, si tuviéramos que hablar de todas estas características, ¿cuál crees tú que es más aplicable? Me imagino que tampoco se puede aplicar todo en todas partes, pero de repente una, porque incluso recuerdo, a ver un poquito para poner en contexto, que hace tiempo atrás se hablaba de que una persona vivía en extrema pobreza o en pobreza cuando tenía, no sé si era $1 o algo más por día, ¿no? Si no llegaba a este nivel de poder económico, de contar con $1 o algo más por día, era considerada persona pobre. No sé si eso todavía rige, pero de todos los que nos has mencionado, estos parámetros, ¿cuál sería más aplicable en nuestro contexto como Bolivia? Bueno, en realidad es muy difícil elegir un solo parámetro, ¿no? Oh, yeah. Pero naturalmente lo que primero viene a la mente es el tema de los ingresos, porque a partir del tema de ingresos, tú puedes acceder a bienes y servicios o a los satisfactores básicos o a la famosa canasta básica de alimentos. Por eso es tan importante el tema de los ingresos de los hogares, por eso es tan importante hablar de formalidad, informalidad, de economía popular, por eso se habla tanto del poder adquisitivo, es decir, yo cuánto gano, pero dados los precios o los niveles de inflación, cada vez cuánto más o cuánto menos puedo comprar con este salario, ¿no? Porque al final del día, lo básico, como tú bien mencionabas en el sentido de pobreza extrema, es poder adquirir mis alimentos, mi vestimenta, tener acceso a la vivienda. Pero eso no es aspiracionalmente equitativo o justo. Es decir, no podemos pensar que con el hecho de que la mayoría de la población acceda ya a comer, a vestirse y a tener un techo, es suficiente. Todos tenemos aspiraciones. Entonces, no deberíamos tener ese concepto de mínimos, sino más bien de máximos, ¿no? Y por eso hablar de pobreza nos condiciona a hablar de desarrollo, que en un sentido básico es tener la posibilidad de vivir la vida que tú desees, que tener la oportunidad de vivir la vida a la que tú aspires. Ese es la meta, el horizonte aspiracional al que deberíamos comprometernos todas y todos. Por eso el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora cada 17 de octubre, es un llamado a una acción global para poner fin a una de las mayores injusticias de la humanidad, ¿no? En Bolivia aún, por ejemplo, persisten brechas significativas de ingreso, género, territorio, acceso a oportunidades. Si analizamos, por ejemplo, el último dato de desarrollo humano que el PNUD ha generado a nivel global, regional, te das cuenta que Bolivia tiene, por ejemplo, un nivel de desarrollo humano alto, pero cuando lo ajustamos por desigualdad, somos un país de desarrollo humano medio. Quiere decir que todavía persisten elevadas desigualdades en nuestro contexto, ¿no? Fernando, permíteme preguntarte algo ya en función del trabajo que ustedes hacen. Hemos tenido 20 años, más o menos, más o menos, de una gestión de gobierno con una idea también de qué es trabajar para la gente, para el país. ¿Hemos mejorado en este tema de erradicar la pobreza? ¿Hemos mantenido, hemos generado otro tipo de pobrezas? ¿Hemos sacado a alguien de la pobreza y hemos puesto a otros? ¿Qué ha pasado? Sin lugar a duda que el tiempo en el que Bolivia ha tenido este famoso boom de commodities, este momento, digamos, de crecimiento económico, que ha sido de algo cerca de 15 años más o menos, se ha generado un resultado importante en términos de política social. Han habido importantes niveles de reducción en las tasas de pobreza moderada, pobreza extrema, que por el otro lado nos ha permitido generar población de ingreso medio en una proporción importante, ¿no? Pero esto es complejo porque esto se puede revertir rápidamente, es decir, la población de ingreso medio que ha crecido en alrededor 1.2,
4 millones de personas, rápidamente puede revertir esta situación porque no se ha consolidado en muchos casos como hogar de ingreso medio. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que en situación de una contracción de la economía, de una situación como la que se vive en la actualidad, muchas de estos hogares que han sacado el vehículo a crédito, que han comprado el departamento a crédito, que estaban confiados en el ingreso que provenía de su empleo, en una situación de crecimiento del mercado laboral informal, de reducción de su poder adquisitivo, rápidamente pueden regresar a la situación de pobreza moderada, es decir, hay una amenaza de reversión de todos los éxitos que se han logrado en términos de política social. Y esto es algo que nos está llamando entonces a entender que no solamente tenemos que atender la situación de los pobres, sino también de la población en situación de vulnerabilidad, que además está enfrentada, me refiero a esta población pobre y en situación de vulnerabilidad, a las situaciones como crisis económicas, sanitarias, climáticas, que son las que amenazan con revertir todos estos avances del tiempo en el que tú bien refieres. Bolivia ha tenido un importante incremento y crecimiento en la disponibilidad de sus recursos para inversión pública, que en una situación de contracción de la economía es lo primero que sufre, es decir, los primeros recortes siempre vienen de la mano de las políticas sociales en muchos casos, ¿no? Y peor en un país como el nuestro en el que estamos desafiadas y desafiados a construir una política integral de protección social. Fernando, esto último que dices realmente me ha asustado. ¿Se puede revertir la posición de una persona hablando de su economía y bajar de una de repente, a ver, por hablar de lo que siempre se dice clases, ¿no? La clase media, media baja y clase baja, hablando de pobreza también. ¿Se puede descender entonces? Porque uno entendía que uno podía de repente con lo que ha tenido, no sé si hablar de decisiones o de inversiones, o han sido malas inversiones, por ejemplo, comprarse un vehículo y hoy puedes tener que venderlo porque no te alcanza. Es decir, ¿se puede descender? No es que lo que has logrado tener te ayuda a mantenerte y no a subir y menos descender, ¿o cómo es esto, por favor? Mira, estimado David, tomemos el ejemplo del COVID. ¿Te acuerdas tú que hemos tenido diferentes olas del famoso COVID en las que se han recibido ayudas de parte del gobierno? Pero si nos ponemos en el escenario, en la primera ola nos quedamos todos en casa, pero seguíamos ganando nuestro salario. En la segunda ola hubieron incluso en algunos casos reducciones de salarios, se amplió el espacio de la economía informal porque muchos negocios ya no podían sostenerse. En la tercera ola mucha gente perdió el trabajo, ¿no? O migró del sector formal al sector informal y vio disminuidos sus ingresos. Se vio obligado en muchos casos algunos hogares a gastar sus ahorros o a tener que recurrir a ellos para poder atender enfermos o algunas situaciones de letalidad en sus hogares por el tema del COVID. Se fueron consumiendo sus ingresos, pasaron del sector formal al informal, perdieron el empleo. Entonces, si te das cuenta, se ha dado en muchos casos una suerte de descapitalización en ese contexto. Ahora, si nos ponemos frente a los datos actuales, la contracción económica, la reducción del espacio fiscal, el crecimiento de las desigualdades, el limitado acceso que existe en el país a divisas, todos estos elementos se están planteando que hay muchos hogares que están en esta situación, incluso post-COVID, que no han logrado recuperar su economía post-COVID y que están ahora en un escenario también de mucha incertidumbre hacia adelante. Entonces, naturalmente, es un escenario para estos hogares muy realista, el que puedan salir de una situación de ingreso medio y convertirse en hogares de pobreza moderada, ¿no? Bien, esta realidad, ayer lo conversábamos también con Natasha Morales, te comento, Fernando, de la Oxfam Bolivia. Ellos han hecho un estudio, si se levanta la subvención al combustible y otros detalles, ¿qué va a pasar?, ¿no? Y datos, pero importantísimos también. Conversamos con Andrés Gómez, periodista, analista también social, estratega político, y él decía, bueno, lo que nos va a tocar vivir va a ser difícil y vamos a tener que pagar las facturas todos, decía. Así que un poco entiendo lo que estás planteando y ojalá la población también lo entienda. Ahora, yendo al tema de la pobreza y ya no mirando lo que hicieron las autoridades, lo que la población podría hacer sería ¿qué?
En realidad hay un conjunto de acciones que hay que tomar para poder evitar estos escenarios y no solamente revertirlos, sino más bien avanzar, ¿no? Es decir, este día debería ser un llamado a la acción de todas y de todos, porque todos plantean un tema fundamental y es la responsabilidad que tiene la población, más allá de lo que las autoridades propongan. Primero, la primera responsabilidad es definir con claridad cuáles son los contenidos que la población necesita o demanda que en la gestión de las políticas públicas se privilegie, ¿no? Se priorice. Es decir, necesitamos, por ejemplo, fortalecer los mecanismos de gobernabilidad local, los diseños institucionales que den respuesta a la demanda social, que se priorice el gasto para poder garantizar la provisión de servicios como el sanitario, que eleven la calidad educativa, que dinamicen la economía, sobre todo en los niveles territoriales, para garantizarnos un flujo de ingresos y una dinámica económica que además nos permita garantizar seguridad alimentaria, porque frente a procesos inflacionarios lo que necesitamos es poder acceder a los elementos y los componentes básicos de la canasta familiar. Necesitamos también políticas integrales de desarrollo. Lo que tú mencionabas, ¿qué es ser pobre? Es no tener dinero, es no tener acceso a vivienda, a salud, a educación, hoy en día a herramientas tecnológicas, a oportunidades de empleo, poder movilizarse incluso para poder trabajar frente a una situación de escasez de combustibles. Entonces, lo que está planteando esto también es que se necesita una acción colaborativa, corresponsable, no solamente responsabilidad de los entes de Estado, de gobiernos, también responsabilidad de la sociedad civil y entender también que en esto el sector privado juega un rol fundamental. Entonces, esa es una tarea en la que tenemos que distribuir cargas porque en 2023, por ejemplo, teníamos un nivel de pobreza moderada del cerca del 37%, que si mantenemos las cosas como están y no se toman acciones en el sentido que acabo de comentar, podríamos ver incrementados estos porcentajes a 38 y 40% en 2030, ¿no? Es decir, que entre 200.000 a 400.000 personas adicionales podrían ingresar a la situación de pobreza moderada. En favor de esas personas es que tenemos que trabajar. Ahorita estamos hablando mucho de políticas de shock económico y de contención social. En realidad, deberíamos hablar de políticas de shock económico y shock social también, ¿no? Porque necesitamos poner al mismo nivel de relevancia y de importancia la agenda de la política social. Y no solamente hablar de protección social, sino hablar de autonomía económica, de acceso a empleo, de resiliencia, de adaptabilidad, de atender también componentes de la cohesión social. Es decir, esto necesita una mirada integral y una política que sea de mediano y largo plazo, naturalmente. Qué importante, Fernando, porque esto significa que no se trata de mirar desde nuestras casas asustados y presionados, estresados. Algo podemos hacer y esperar también una reacción de quienes deciden sobre el país en este caso. Bueno, los nuevos gobernantes serán seguramente el domingo, ya tenemos elecciones. Ahora, Fernando, también es importante notar que no estamos solos. Hay instituciones como el PNUD, que vienen haciendo un trabajo justamente de esto, de aportar. Hace unas semanas atrás, un mes tal vez, tenía un encuentro en Sacaba con jóvenes hablando de liderazgo y el tema de la paz, todo esto que tiene que ver con trabajar en la sociedad también para generar responsabilidades y generar también cultura en todo esto. Y entiendo que estamos o están celebrando 50 años. Contanos un poquito también respecto a este tema, por favor, de qué trata todo esto. Efectivamente, estamos de aniversario, querido David. Cumplimos 50 años de presencia en Bolivia. Justamente hoy por la tarde vamos a tener un evento en el que se va a hacer una condecoración al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, que ha tenido una trayectoria muy importante y siempre acompañando momentos muy complejos en el país, ¿no? Siendo empáticos con los desafíos que enfrenta el país, queriendo dotar siempre de contenidos para que las políticas públicas tengan respuestas acordes a los desafíos de los tiempos que nos han tocado transitar en 50 años en el país. Mira tú cuántos hitos se han recorrido con una participación, en muchos casos silente, porque nuestra presencia en el país es de apoyo a los entes de gobierno, a la sociedad civil y a otros actores para que puedan, en el uso de sus prerrogativas, de sus mandatos, de sus facultades, ejercitar decisiones de política pública en pos del bienestar común. Nuestra meta es el desarrollo, ese es nuestro mandato fundamental. Entonces, hemos desarrollado esa actividad en Sacaba en pos de fortalecer capacidades de jóvenes, de periodistas, que son actores fundamentales de la construcción de la paz. Y la paz tiene que ver con el ejercicio de las libertades. El PNUD tiene una
cartera de trabajo muy importante en temas medioambientales, de cambio climático, de transición energética justa, de gobernanza y gobernabilidad, en el tema sanitario, en el tema de empoderamiento de la mujer, en el trabajo de interculturalidad. Hemos trabajado mucho el tema de, por ejemplo, autonomías indígenas originario campesinas. Hoy en día estamos apoyando el proceso electoral de manera decidida. Nos sentimos orgullosas y orgullosos de haber contribuido al país en estos 50 años, sobre todo a superar momentos que han sido complejos, ¿no? Y creo que un elemento que es fundamental que tú vienes a tocar es que somos una entidad que apuesta por el desarrollo, que desarrolla sus actividades de la mano de las prioridades del gobierno, del Estado boliviano. En realidad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está comprometido con la agenda del Estado boliviano, con todas estas transformaciones, y eso nos obliga también a revernos, a reinventarnos, a poder traer experiencia de más de 170 oficinas que tenemos a nivel global, de los hubs que tenemos a nivel regional, para poder también ofertar al país soluciones innovadoras, sobre todo en estos tiempos cuando, por ejemplo, tecnologías, inteligencia artificial y otras innovaciones podrían acortar estos caminos para materializar estos desafíos en sentido de pobreza, desarrollo, desigualdad, etcétera, etcétera. Qué importante. Y felicidades por estos 50 años. Me dejaste una pregunta que te voy a robar, por favor. ¿Qué hacen cuando un gobierno dice: no, queremos comprar zapatos, ¿no? Nos interesan mucho los zapatos, queremos comprar paraguas además, y también queremos comprar palos de golf para la gente, queremos que la gente tenga palos de golf. Y bueno, ¿y la pobreza? Bueno, también estamos trabajando, los palos de golf se ven lindos en las casas, la casa se va a ver más rica. ¿Qué hacen cuando hay gobiernos que tienen otro tipo de prioridades que no son realmente importantes? Bueno, nosotros alimentamos los procesos decisionales con un conjunto de estudios e investigaciones en diferentes áreas. Es muy conocido nuestro informe sobre desarrollo humano, el último ha sido evacuado en Bolivia en 2016. Aspiramos a poder presentarle al país un informe similar en 2027. Trabajamos de la mano de las instituciones del Estado siempre, poniendo frente a ellos también parte de nuestras investigaciones, nuestros estudios, asistencia técnica, conocimiento externo, experto, para que se puedan tomar las mejores decisiones de política pública. Pero al final, naturalmente, en ejercicio de la soberanía, son los estados y sus gobernantes los que tienen la última palabra, pero obviamente el proceso de incidencia que se tiene en la gestión de las políticas públicas desde la sociedad civil, desde las autoridades, nos permite también poner sobre la mesa alternativas que permitan mejorar la calidad de las decisiones y sobre todo también valorar la consecuencia de estas, ¿no? Porque ese es también un rol fundamental. Entonces, de manera respetuosa, propositiva, proactiva, nos permitimos siempre también emitir recomendaciones y sugerencias. Qué lindo, y gracias por eso, de verdad, porque a veces decidimos paraguas en lugar de bienestar para el país. Actividades seguramente por estos 50 años las tendrán en el país. Bueno, estamos siendo muy respetuosos del tiempo que vive Bolivia. Okay. Está en un momento de definiciones sustantivas, el proceso electoral del domingo, lo que viene a continuación, hay un proceso territorial en 2026. Estamos celebrando nosotros nuestros 50 años, más bien apostando a que estos procesos democratizadores, democratizantes, que fortalecen la gobernabilidad democrática, que van a definir contenidos para la gobernanza, sean más bien la forma en la que podamos mostrar nuestra valía y nuestra presencia en el país en estos 50 años. Bueno, te agradezco mucho, Fernando, por esta conversa. Qué lindo. No tenemos la oportunidad de conocernos personalmente, pero qué lindo conocerte de verdad y conocer el trabajo del PNUD. Gracias de verdad por todo lo que hacen. Y aquí estamos, seguramente los convocaremos para seguir conversando sobre este tema que es tan interesante, además importante para nosotros. Un gusto y felicidades otra vez por estos 50 años y a todo el equipo que les acompaña. Felicidades. Encantado siempre de poder intercambiar criterios contigo, estimado David. Ya nos tocará conocernos en persona. Yo aspiro a estar pronto por Cochabamba. Me encanta, la verdad, la ciudad, sé que está bellísima. Y el agradecimiento permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de nuestra representante residente, doña Renata Rubian, a Red Pío XII, que siempre nos tiene presentes y nos da cobertura. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Feliz fin de semana. Igualmente, saludos. Así hemos conversado el día de hoy con Fernando Aramayo. Él es...